Dios lo bendiga, hermanos, en esta mañana. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos, gloria al Señor. Gloria a Dios, estamos muy contentos, bendecidos por el Señor, hermano, esta bendecida mañana que Dios nos permite, gloria a Dios. Y todo lo que llegamos, hermanos, somos bendecidos, gloria al Señor, amén. Dios bendiga, hermano, su presencia en este lugar, porque sin lugar a duda, hermano, Dios ha sido muy bueno, gloria al Señor, hermano, nos ha bendecido con la vida, no nos ha dado muerte, hermanos, al contrario, Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Así que, amados hermanos, con este mismo propósito de siempre, vamos a abrir la Biblia, hermanos, gloria al Señor, en el libro de Primera de Pedro, gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Primera de Pedro, hermanos, vamos a abrir la palabra. Abra su Biblia allí, hermanos, en Primera de Pedro, gloria al Señor, en el capítulo 1. Ahí vamos a dar la lectura, gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Adelantito de Santiago, Primera de Pedro, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús de Nazaret, aleluya. Gloria a Cristo. Estamos contentos, hermanos, porque realmente, hermanos, estar en la casa del Señor es mejor que estar en un palacio, hermano, de un rey. Terrenalmente hablando, hermanos, estar en la casa de Jehová, hermanos, es mejor, hermanos, que estar, aleluya, divirtiéndose en el mundo, hermanos. Porque aquí, hermanos, encontramos la salvación, restauración, esperanza y fuerzas, aleluya. Vamos a dar la lectura, hermano, en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 1, hermano, hasta el versículo 9. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así dice la palabra. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, no presencia, dice presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto y en creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos ahora un momento, hermanos, a que pedirle a Dios, hermanos, que ya sea una, dos o tres palabras nos dé, hermanos, esta mañana, para que valga la pena, hermano, habernos develado en esta mañana. Padre Santo, Dios mío, Señor, te damos gracias, Padre Santo, Señor, en lo personal te doy gracias, Padre. Yo sé que mis hermanos, Señor, están agradecidos, Señor, por esta mañana de culto, Padre. En este día sábado donde hemos cantado tu nombre, Padre. Mis hermanos se han esforzado, Señor, han cantado alabanza, Dios mío, Señor, Dios de la gloria, Padre. Señor eterno, Padre, lo que hemos hecho presente, Señor, en este lugar, con ese motivo, Padre Santo, Señor, Dios, de seguir alabándote, Padre, porque a esto fuimos llamados, Padre Santo, a glorificar tu nombre, exaltarte, Padre Santo, Señor, a darte toda la gloria y toda la honra, Padre, porque el fin de la cosa se acerca, Padre. Así que, Dios mío, Señor, habla a través de mí, Señor, Dios mío, predica esta palabra, Señor, según su voluntad, Dios mío, Señor, según, Dios mío, Señor, la necesidad de cada uno, Padre. Dios mío, Señor, así que tu palabra, Padre Santo, Dios mío, envíala, Padre Santo, conforme a tu voluntad, Dios mío, Señor. No se haga mi voluntad, Padre Santo, mas hágase conforme a su voluntad, Padre. Así que, Dios mío, Señor, esperamos de ti esta mañana, Señor. Háblanos, Padre, conforme su buena voluntad, Padre. Muchas gracias, Padre, que la palabra sea una edificación grande en nuestra vida, en nuestra alma, Padre, Dios mío, Señor, hasta llegar, Dios mío, Señor, el día, Señor, prometido, Padre. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, tome su asiento en esta bendecida hora, gloria al Señor. Gloria a Jesús, después de haber ya leído la palabra del Señor y habernos orado, hermanos, ya oramos al Señor. Gloria a Jesús, hermanos, ha sido una bendición, gloria a Dios. Alabado a Jesús. Gloria a Jesús. Bueno, hermanos, esta palabra, como todos ya sabemos, hermanos, los que hemos escudriñamos la escritura de Dios, hermanos, es una carta, hermanos, del apóstol Pedro.
Gloria al Señor, pero esta carta, hermano, es una carta, yo puedo ver, hermano, una carta de consolación a la iglesia. Una carta, hermano, si nosotros la vemos y la leemos, hermano, inspirados en el Señor, hermano, es una carta que tiene poder. Una carta, hermano, que de repente que si alguno está caído o nos falta la fe, hermanos, o estamos menguando en algún área de nuestras vidas, esta carta, hermano, hace posible levantarnos. Porque esta carta, hermano, no es una carta común y corriente como las cartas que quizá alguna vez nosotros enviamos a nuestros seres queridos, quizá en la antigüedad, porque bueno, por ahorita pues ya puros mensajes por vía internet. Pero antes, hermano, había cartas que se enviaban a las familias. Y hermanos, este apóstol Pedro, él redactó una carta, hermano, no era una carta corriente, hermanos, sino que una carta, hermano, lleno del poder de Dios. Porque en la carta, hermano, fue impresa la palabra de Dios. Y dice la Biblia, hermano, que toda palabra de Dios es inspiración de Dios. Y si es inspiración de Dios, hermano, esta carta hizo efecto en aquella época. Y sin lugar a dudas, esta mañana también tiene que ser efecto, porque es palabra de Dios. Y esta carta, hermanos, lo veo que es tremendo, una carta muy poderosa, hermanos, tremendo, aleluya. Esta carta que Pedro escribe, hermanos, tiene un peso enorme, hermanos. Y esta carta lo escribe, hermano, con un gran propósito el apóstol. ¿Sabe, hermano, que esta carta se dice, hermano, que fue redactada en el año 62 después del Señor Jesucristo? Después que Cristo, hermano, fue crucificado y padecido, hermanos, en el año, alrededor del año 62. Esto no es una fecha, hermano, que yo lo puedo confirmar exactamente, porque también, hermano, los historiadores solamente estiman una fecha en la cual fue escrita esta carta. Sabiendo, hermano, que Jesucristo, se dice también que la historia, hermano, él fue crucificado más o menos al año 33 y resucitado así mismo en la misma época. Ahora, hermanos, esta carta para el año 62 ya había transcurrido alrededor de 30 años. Podemos pensar, hermano, que la iglesia, hermano, 30 años ya, hermanos, había perseverado en la obra de Dios. Ahora, hermano, esta carta, hermano, es dirigida precisamente. El destino de la carta, hermano, es dirigida, hermano, a la iglesia que había sido ya, hermano, dispersa. Por eso, cuando leemos en el primer versículo, hermano, Pedro dice, hermano, a los dispersos, a los expatriados, hermanos, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia y en Asia. Es decir, hermano, que la iglesia ya no estaba en Jerusalén. Porque, ¿sabe una cosa, hermano? Porque después que la iglesia se convierta a Dios, hermano, y comienza aquel gran evangelio predicado por Pedro, Pablo, Juan, Jacobo, hermano, Felipe, el mismo hermano Esteban, un diácono de la iglesia. Estos hombres de Dios, hermanos, empiezan a predicar la palabra. Ahora ya la palabra, hermanos, es predicada en Jerusalén. Pero después de mucho tiempo, hermano, pasado muchos años, hermanos, estos hombres, hermanos, empezaron a padecer persecución por causa de la palabra. Y por esta causa, hermanos, estos hombres, la iglesia, hermanos, ahora, hermanos, en este año 62 ya la iglesia se encuentra, hermanos, dispersa en diferentes lugares por Asia. Si usted nota el mapa, hermano, Asia, hermano, quedaba y queda muy al norte, hermano, de Jerusalén. A semanas, incluso meses, hermano, de camino en esa época, tomando en cuenta, hermano, que del transporte que se ocupaba en esa época. Hermanos, la iglesia estaba dispersa, hermano, en aquellas regiones, hermano, por causa de la palabra. Y esto lo podemos notar, hermanos, en el mismo libro de Hechos, hermano. La Biblia dice que en el libro de Hechos, en el capítulo 2, hermanos, ahí relata la historia, hermano, que la iglesia sufrió una grande persecución, hermano, por motivo de Esteban. Sabemos la historia, hermano, que la iglesia fue perseguida por este hombre de Dios, hermanos, dando así la palabra, y hermanos, a los judíos, a la iglesia. Y no solamente Esteban, hermano, el mismo Felipe, los apóstoles, hermanos, predicando en Jerusalén. Ahora la iglesia, hermanos, se le levanta el enemigo, hermano, y es perseguida. Por esta causa y este motivo de la palabra, la iglesia, hermano, fue perseguida de tal manera que ellos se esparcieron, hermano, por estas regiones de Asia. Hermanos, pero pasados los años, hermanos, esta iglesia ya, hermano, había padecido esta persecución, hermanos, dejando así, hermanos, en su tierra natal, que es Jerusalén, hermanos, sus ciudades, sus pueblos, sus tierras, hermanos, sus casas, hermanos, sus posesiones que tenían. Ellos se fueron, hermanos, por causa de la palabra. Y por causa de la palabra, ahora ellos se encontraban dispersos, hermanos, en estos lugares, hermanos, que ya mencionamos en la Biblia. Pero pasados los años, hermanos, el apóstol Pedro, él, hermanos, redacta una carta porque era necesario que la iglesia, hermano, tuviera ánimo.
hermanos, porque por medio de esta carta, hermanos, lo que hace Pedro, hermano, es llegar a la iglesia dispersa, allá en aquellos lugares, hermano, con una palabra, hermano, que trajera un despertar espiritual. Hermano, que la iglesia, hermano, de alguna manera se motivara, porque la iglesia, siendo humano, hermano, la iglesia estaba padeciendo momentos críticos en esa época, porque aunque a pesar de que la iglesia estaba ya en otros lugares, hermano, ellos seguían siendo perseguidos de alguna forma. Pero lo que Pedro dice, hermano, esta carta, lo que Pedro lo lleva a escribir la carta, hermano, es precisamente por este motivo, hermanos, de que la iglesia, hermano, recibiera alguna consolación, hermano, que la iglesia recibiera una palabra de aliento, hermano. Por eso dije de principio, hermano, que la carta, hermano, no es una carta cualquiera. Esta carta despertaba, hermano, un sentir espiritual. Y eso es lo que Pedro dice, hermano, que le inyecta la palabra de Dios, hermano, porque era necesario que la iglesia recibiera de alguna forma, hermano, un recordatorio. Hermano, pues esta carta, Pedro le recuerda, hermano, sobre todo, hermano, la obra de Dios, lo que Dios había hecho en la iglesia. Entonces Pedro, hermano, redacta esta carta para que la iglesia recibiera, hermanos, fuerza, recobrara, hermano, aliento, recobrara, hermano, lo que Dios había hecho en sus vidas. Eso es lo que Pedro hace, hermano, por medio de la carta, hermanos, para que la iglesia de Dios, hermanos, pudiera de alguna forma recapacitar, hermanos, y recordar sobre todas las cosas, hermanos, que Dios había hecho con ellos. También, hermano, la idea principal de Pedro en esta carta, hermano, es recordarles a la iglesia, hermano, que Dios había hecho una obra en ellos. Por eso en los primeros versículos quise leer, hermano, estos primeros versículos hasta llegar al versículo 9, hermano, porque ahí Pedro, hermano, les empieza diciendo, hermano, y les recuerda la obra que Dios había hecho en la vida de estos hombres muy valientes de la iglesia, hermano. Por eso Pedro, hermano, le comienza hablando, diciendo, hermano, de la obra de Dios, hermano, de lo que Dios había hecho, hermanos, en cada uno de ellos, que Dios los había hecho renacer a una esperanza viva, que Dios los había llamado a una salvación eterna, que Dios, hermanos, estaba preparado a una salvación grande, hermanos, del cual ellos no tenían, que no se podían olvidar. Pablo le recalca, hermano, que ellos tenían una herencia incorruptible. Con esto comienza Pedro, hermano, hablando a la iglesia que era necesario recordar y que no se les olvidara, hermano, que Dios tenía grandes promesas para la iglesia, que de ningún motivo, hermano, la iglesia dispersa, hermanos, se les olvidara esto. Esa era la idea de Pedro, hermano, como apóstol del Señor, ungido de Dios, hermano, que la iglesia recordara, hermano, que era necesario, hermanos, tener en cuenta esto, hermano, de que Dios, hermano, había hecho una obra grande en la vida de ellos, hermanos, de recordar. Y sin lugar a duda, hermano, esta carta, esta palabra a nosotros hoy por hoy, hermano, también nos recuerda, hermano, y nos hace de alguna manera, hermano, entrar en conciencia, hermano, de que Dios, hermano, ha hecho una obra tremenda en nuestras vidas. De que Dios, hermano, también hoy por hoy, hermano, la iglesia de esta época, hermanos, tenemos que recordar, hermanos, que Dios ha hecho una obra grande en nuestros corazones y que por ningún motivo, hermanos, debemos alejarnos del Evangelio de Jesucristo. Que por ningún motivo, hermanos, dejemos al Señor, hagamos, hermano, conciencia, hermano, que es necesario seguir avanzando, hermano, porque Dios ha hecho una obra en nuestras vidas. Y Pedro le recalca a los hermanos, que Dios había, hermano, los había sacado, hermanos, a estos hombres, hermanos, había hecho Dios una obra en ellos. Ellos estaban muertos en delitos y pecados, hermanos, y Dios los había hecho renacer para una esperanza viva, para una esperanza, hermano, aleluya, en el Señor. Y que también le decía, hermano, que había una herencia incorruptible, hermanos. Pedro les trataba de decir, hermano, con esta palabra para llegar hacia ellos de alguna manera, hermanos, eficiente, para que ellos recordaran, aunque Pedro no estaba con ellos. Es una carta. Pedro no estaba con ellos, pero Pedro, hermano, hombre de Dios, quería que la iglesia recordara, hermano, que aún Dios estaba con ellos y que Dios, hermano, había hecho una obra grande en sus vidas. Hermanos, de que Dios no los había abandonado, la iglesia dispersa, y que ellos recordaran, hermanos, que Dios en su grande amor, en su misericordia, había levantado a Jesucristo, hermanos, y por medio de su muerte y su resurrección, hermanos, ellos habían nacido de vuelta, hermanos, aunque eran hombres ya viejos, hermanos, hombres avanzados de edad quizá, hermanos, pero, hermanos, ellos habían nacido. Había un nacimiento por la palabra.
Hermanos, también nosotros, hermanos, cabe recalcar, hermanos, que la palabra de Dios, Jesucristo mismo, hermano, también nos hizo renacer para una esperanza viva. Hemos nacido de nuevo, hermanos, de nuestra mala manera de vivir. Hoy por hoy, hermanos, somos nuevas criaturas. Y la palabra lo que hace, hermanos, volvernos hermanos, a entrar en conciencia de que nosotros también, hermanos, tenemos una esperanza y que no hay que olvidarnos, hermanos, de este evangelio, de que hay que seguir adelante, de que hay que luchar, hermanos, de que hay que avanzar. Esa era la idea, hermano, del apóstol, un hombre de Dios, hermano, para la iglesia. Aquella iglesia que estaba dispersa, hermano, y Pedro le mete esta palabra. Llega, hermano, con esta palabra muy de cerca, en el sentido espiritual, hermano, para que la iglesia tomara, hermano, conciencia y de alguna manera recapacitara y que no se dejara vencer, hermano, por los obstáculos, hermano, por las diferentes circunstancias de la vida, hermano, sino que ellos siguieran echando mano de la salvación, que siguieran adelante, hermano, de alguna manera, para que, hermanos, ellos tuvieran la salvación como el fin de su fe. Y hermanos, pero más adelante, hermanos, el apóstol Pedro, hermanos, les dice ya en el versículo más adelante, hermanos, precisamente en el versículo 6, en esto donde yo quiero llegar, hermanos, ahí donde la palabra es más tocante, donde dice el versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Sabe, hermanos, que aunque a ellos ya habían padecido la iglesia, habían dejado todo, hermanos, y habían ido por causa del Señor, ya habían pasado persecución, hermanos, pero Pedro, hermano, les hace recordar que aunque ellos ya habían pasado una persecución grande, hermanos, Pedro también les advierte, hermanos, que aunque ellos ya habían pasado la persecución, Pedro les advierte, hermano, que todavía aún faltaba. Que todavía, hermanos, ellos no podían cantar victoria, hermano, que todavía, hermano, mientras estaba en la tierra, todavía tenían que tener mucho cuidado, hermanos, y él les decía, hermano, que aunque por un breve tiempo ellos tenían que pasar alguna persecución. Eso podemos decir hoy por hoy, hermano, quizá nosotros, usted dice, hermano, pues yo ya pasé por un momento de prueba, ya fui angustiado, ya salí. Pero saben una cosa, hermanos, que mientras estamos en la tierra, hermanos, corremos todavía peligro, hermanos, corremos riesgos. Y todavía, hermanos, vivimos en esta tierra, hermanos, y todavía, hermanos, de alguna manera podemos ser probados. De alguna manera podemos ser perseguidos todavía. Entonces, lo que Pablo hace, hermano, le dice a la iglesia, hermano, que ustedes ya fueron perseguidos, pero todavía, si es necesario, dice, todavía ustedes pueden pasar por alguna prueba, por una lucha, hermanos. Yo el tema por cierto, hermano, el tema yo le puse, hermano, padezcamos un poquito más, hermano, si es necesario. Hermano, si es necesario, todavía tenemos que padecer un poquito más. Hermano, porque esto es lo que les dijo el apóstol Pedro, hermanos, que aunque ellos, hermanos, ya estaban en otra tierra, eran extranjeros, hermanos, y quizás de alguna forma adoraban a Dios, pero eso no significaba, hermano, que la prueba aún todavía, hermanos, que la prueba que se había acabado. No significaba que la prueba ya había terminado, hermanos, sino todo lo contrario. Pues Pedro le dice, hermano, lo contrario. Dice que tenían que prepararse, hermano, por alguna prueba más. ¿Sabe, hermano, que en esta época, hermano, si es necesario, nosotros tenemos que padecer un poquito más? Hermano, porque nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Hermano, quizás Dios dice que todavía tenemos que padecer, pues tenemos que padecer un poco más. Hermano, cierto, hermano, somos agobiados por diversas pruebas en esta época que vivimos, hermano, pero si Dios quiere, hermanos, pues todavía tenemos que ser pasados, hermano, por la prueba. Hermanos, pues aún, hermanos, todavía no hemos pasado este mundo, estamos en este mundo, hermanos, y todavía quizás es necesario que seamos probados. Por eso Pedro le dice, hermanos, que aún por un poco de tiempo, si es necesario, ustedes tienen que pasar por prueba todavía. Por eso Pedro, hermanos, él les advierte, hermanos, que por un poco de tiempo, si es necesario, la iglesia tenía que pasar por una prueba. Y en el versículo 7, hermanos, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿por qué era necesario que Pedro le decía, recordaba todo esto? Porque, hermanos, la prueba que hoy padecemos y la prueba que padecieron nuestros hermanos en aquella época, hermanos, era con un propósito, hermanos, de hallar su fe, hermanos, de probar su fe, de probar, hermanos, aquella fe que ellos decían tener, hermanos,
de la fe que ellos profesaban, Dios tenía que probarlas. Dios tenía que probarlo a ellos, hermanos, la fe de ellos. O sea que, hermanos, también le decía Pedro, hermano, que los padecimientos que ellos padecían y lo que iban a padecer era con un propósito también. No solamente venía la prueba por venir, hermanos, sino que era para probar la fe de ellos. Para eso eran los padecimientos, hermanos, que la iglesia estaba pasando. Y sin lugar a duda, hermanos, que nosotros hoy por hoy, si padecemos y sin lugar a duda padecemos, hermano, es para probar nuestra fe. Si de verdad, hermanos, amamos al Señor, si de verdad somos, hermanos, lo que decimos ser, hermanos, o no somos lo que decimos ser. ¿Sabe, hermano, que en toda la historia de la Biblia, hermano, la iglesia, pues fue probada? Toda la iglesia fue probada, hermanos. Como Pedro pone el ejemplo, hermanos, que el oro, siendo, hermano, un metal muy preciado en este mundo, hermanos, se prueba en el fuego. Y dice, hermano, que el oro, hermano, es probada. También nuestra fe, hermanos, que es más preciosa que el oro, también tiene que ser probada de alguna manera. Fíjense, hermanos, que estos hombres de ayer, como lo que hemos estudiado, hermanos, esta iglesia, ellos fueron probadas primeramente por persecución. Fueron probados, hermanos, por una gran persecución, hermanos, pero ellos pasaron la prueba. Ellos en esta prueba, hermanos, tenían que dejar lo que ellos tenían en sus casas. Fíjense, hermanos, que la iglesia que vivía en Jerusalén, cuando ellos reciben la palabra de Dios, hermanos, ellos estaban con todo, hermanos. Ellos habían ya obtenido, hermanos, en su trabajo, quizás sus casas, sus posesiones que tenían, hermanos, quizás dinero. Ellos tenían todo, hermanos. Ellos estaban bien, hermanos, físicamente, terrenalmente, lo podemos llamar, hermanos. Ellos tenían todo ya, hermanos. Tenían comida, tenían bebida, tenían su tierra, hermanos. Cuando llegó el evangelio en sus vidas, hermanos, para ellos fue, hermanos, tenían una decisión que tomar en sus vidas. Porque, hermanos, al recibir el evangelio, hermanos, no era fácil en esa época, porque el evangelio significaba, hermanos, persecución. En este tiempo, hermanos, en la iglesia que ellos recibieron, el tiempo que ellos recibieron el evangelio, ellos, hermanos, tenían que enfrentar a una persecución. Aún hoy por hoy, hermanos, si usted ve en el Medio Oriente, si usted ve, hermano, historias del Medio Oriente, precisamente, hermano, en aquellos lugares por los contornos de Jerusalén, por todos aquellos lugares, hermano, por aquellos países, hermanos, del Medio Oriente, hoy por hoy aún sigue la persecución. Hermanos, el costo del evangelio es alto allá, hermanos. Aún algunos de ellos, hermanos, pagan con sus vidas. No es libre ser cristiano en el Medio Oriente. Hay historias, hermanos, donde la iglesia es perseguida. Hombres, hermanos, que se van a otros países, familias, hermanos, por causa del evangelio. Hermanos, y aún dejan, hermanos, todo lo que ellos tienen, lo que han logrado terrenalmente, hermanos, por causa de su fe, por causa del evangelio. Aún persiste, hermanos, esa persecución en el Medio Oriente. Entonces, hermanos, la iglesia que estaba en esa época, ellos enfrentaron este problema, hermanos, y por causa del evangelio, hermanos, ellos tuvieron que dejar todo lo que ellos tenían, sus tierras, sus parentelas, sus familias, hermanos, todo lo que ellos habían logrado terrenalmente, hermanos, ellos lo dejaron, hermanos, por causa del Señor Jesucristo. Y en esto ellos fueron probados, hermanos, por el Señor, que si realmente amaban al Señor, y ellos demostraron amar al Señor. Ellos dejaron, hermanos, lo que ellos poseían. Ellos dejaron sus casas, hermanos, se fueron a una tierra, hermanos, que no conocían. Tierras lejanas, hermanos, tierras de Asia. Tierras, hermanos, que ellos no nacieron. Tierras, hermanos, que ellos, sus ojos no vieron cuando fueron pequeños, ni aún sus padres, hermanos, pero ellos, hermanos, por causa de la fe, por causa del gran evangelio, hermanos, ellos tuvieron que dejar sus tierras, dejaron sus casas, hermanos, por causa del evangelio, por amor a Jesús, hermanos, y ellos, hermanos, se encaminaron a una tierra, hermano, extranjera, para habitar ahí, hermanos, por causa de su fe. Hermanos, aunque ellos fueron perseguidos, ellos no se les fue quitado el evangelio. La fe de ellos no se les fue arrancado. Se les fue arrancado casas, parientes, familias, pero la fe de ellos, hermanos, lo mantuvieron hasta el último día de sus vidas. Ellos mantuvieron esa fe. Ellos, hermanos, abrazaron la fe, hermano, como un tesoro preciado. Hermanos, ellos abrazaron la fe, hermanos, mejor que la plata, mejor que el dinero, hermanos. Ellos, hermanos, demostraron por la palabra de Dios, hermanos, que ellos, hermanos, no, hermanos, les preocupó ser extranjeros en tierra ajena. Ellos no les preocupó, hermanos,
hermanos, abandonaran lo que más amaban. Ellos no les preocupó, hermanos, estar en un lugar, en una tierra que ellos no conocían, ni siquiera sus lenguajes, hermanos, ni siquiera sus costumbres, ni su cultura, hermanos, a ellos no les importó, por causa de la santa palabra del Señor. Hermanos, la iglesia de ayer, hermanos, nos demuestra por la Biblia que ellos fueron, hermanos, aferrados a la fe. Ellos fueron, hermanos, grandes hombres, grandes mujeres, hermanos, yo les puedo llamar grandes hombres de Dios, hermanos, que no les llegamos a ellos, porque ellos, hermanos, padecieron en cuerpo, alma y espíritu. Ellos padecieron totalmente, hermanos, porque ellos aprendieron de Jesús. Ellos aprendieron de un Jesús sufriente, de un Jesús que padeció, hermanos, dolores de muerte, de un Jesús que fue perseguido, hermanos, de un Cristo, hermano, que tuvo, hermano, padecimientos en cuerpo, alma y espíritu, hasta derramar la última gota de su sangre. Ellos sí que, hermanos, imitaron a Jesús. ¿Será que hoy por hoy, hermanos, imitamos a Jesús nosotros? ¿Será que hoy estamos imitando a Jesús, hermano, que estamos padeciendo, hermano, por causa de la palabra? Hermanos, y a veces una lluvia, hermano, nos detiene por no venir a la iglesia. Una lluvia, hermano, nos detiene. Hermano, un trabajo, hermano, nos detiene para no congregarnos lo suficiente, hermanos. Hermanos, aquellos hombres, hermanos, no les importó, hermanos. Esos hombres, hermanos, sí que eran verdaderamente llenos de fe, llenos de esperanza, hermanos, llenos, hermanos, de avivamiento del Señor. Porque ellos, hermanos, tenían la fe en sus corazones, no lo tenían en sus manos. La fe de ellos, hermanos, estaba esculpida en la tabla de sus corazones. Y eso es lo que hoy por hoy, hermanos, necesitamos tener en nuestros corazones, hermanos, la fe de Jesucristo en nuestros corazones, hermanos. Demostrarle a Dios, hermanos, que sí amamos a Jesús, que amamos de verdad a Jesús sobre todas las cosas. Ellos demostraron, hermanos, que sobre todas las cosas amaban a Jesús. Hermanos, no les importó nada, hermanos. Nada les importó, hermanos. Ellos no les importó dejar sus propias casas, sus vidas, hermanos, en los caminos de riesgo, de peligro, hermanos, pero ellos avanzaron a un peregrinaje, hermanos. Ellos avanzaron a un lugar, hermanos, que no conocían por causa de la fe, hermanos. Ojalá, hermanos, que nosotros en esta época, hermanos, demostremos a Dios que de verdad le amamos, que de verdad, hermanos, queremos seguir las pisadas del Señor, que de verdad queremos la salvación de nuestras almas. Y, hermanos, ya que ellos fueron probados, también, hermanos, nosotros no nos vamos a escapar. Y no nos hemos escapado. También nosotros somos probados. También tenemos que ser probados, hermanos, sin lugar a duda. Tenemos que ser probados, hermanos. Y ya muchos ya han sido probados. Yo quizás de alguna manera ya fui probado. Y algunos, hermanos, seremos probados. Tendremos que ser probados, hermanos, por la fe que hoy decimos tener, hermanos. Lo tenemos que pasar, hermanos, y no hay de otra. Tenemos que ser probados, hermanos, de alguna manera. Y fíjense, hermanos, que la iglesia de ayer también fue probada. Ahora, hermanos, cuando se trata de prueba, no solamente podemos decir, oh no, es que por una enfermedad vamos a ser probados. No solamente Dios ocupa la enfermedad, Dios ocupa muchas formas y muchas maneras. Por eso el versículo que habla, hermanos, dice que ahora por un poco de tiempo, si es posible, dice, si es necesario, tendré que ser, dice, probados en diversas pruebas. Cuando Pedro habla, hermanos, diversas pruebas, no significa solamente por una cosa. Y la palabra diversa significa diferente forma. Hermanos, tenemos que ser probados por diferente forma, diferente manera. Hermanos, no solamente por una enfermedad. Dios puede probarnos, hermanos, por diferente forma y diferente manera. Dios nos puede probar, hermano, aún por un trabajo. Dios nos puede probar, hermano, por una tormenta. Dios nos puede probar, hermano, por un negocio. Dios nos puede probar de diferente forma y de diferente manera. Yo no sé cuál es la forma que Dios está tratando con usted. Ahora, hermano, como yo digo, hermano, y podemos decir, y hemos escuchado la palabra que se nos ha predicado en estos lugares, hermano, que la enfermedad es verdad. A veces es una forma de probar al hombre, pero también tampoco no puede decir que es una forma necesariamente para probar al hombre. Porque hay veces, hermano, que el hombre está bien con Dios y el hombre se enferma, la mujer se enferma. Hombres de Dios como, hermano, los profetas del ayer, algunos murieron de enfermedades y no fue una prueba. Ellos ya habían pasado la prueba. Job ciertamente fue probado por una enfermedad, porque Dios así lo quiso. Pero, hermanos, no necesariamente. Ahora, hermanos, hay muchas maneras y formas de que Dios prueba al hombre. En aquella época, hermanos, si hacemos un recordatorio, la Biblia dice que el libro de Daniel, hermanos, ahí Daniel, hermanos, dice la Biblia que fue probado de una manera diferente. El hombre, hermano, aquel hombre, Daniel, Dios lo probó, hermanos,
Asimismo, hermano, aquel hombre, Nabucodonosor, decretó, hermanos, una ley que tenía que adorarse a un Dios solamente en esa época. Daniel fue probado, hermanos, y él no quiso adorar a aquella estatua. Él fue probado de una forma diferente. Hermanos, todos los hombres de ayer fueron probados de diferente forma y de diferente manera. Aún, hermano, el rey Saúl, él fue probado, hermano, enviándolo, hermano, a una guerra a destruir por completamente a toda una ciudad. Él fue probado por obediencia, hermanos. A veces tenía obediencia necesaria aquel hombre. Ahora, hermanos, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 2, ahí la Biblia dice, hermanos, que el pueblo de Israel, ahí Dios lo probó, hermanos, por 40 años en el desierto. Ellos fueron probados 40 años en el desierto, dice la Biblia, hermano, para ver qué es lo que había en el corazón de ellos. Hermanos, tomo esto, hermano, para ver, hermano, para declarar, hermano, que Dios, hermano, prueba de diferente forma al hombre. De diferente manera, hermanos, Dios nos va a probar. Dios nos va a probar, hermanos, de alguna manera o de otra, pero tenemos que ser probados. Usted va a decir, hermano, pero yo no he probado, yo no soy probado. De alguna manera usted y yo somos probados. De alguna manera, hermanos, somos probados, hermanos, por medio del Señor. ¿Cuánto creen esa palabra, hermanos, que somos probados? Désele fuerza al Señor esta hora, hermanos. Gloria a Jesús. Ahora, hermanos, esta iglesia, hermanos, la carta que hemos leído, dice el apóstol Pedro, hermano, que aquella iglesia tenía que ser probada. Ahora dice, como se prueba el oro, así la iglesia tiene que ser probada su fe. Como el oro, hermanos, como el oro, aquel precioso, hermanos, metal, hermano, precioso para el mundo, obviamente, hermanos, que he probado, hermanos, también así, hermanos, nuestra fe tenía que ser probada y tiene que ser probada de alguna manera, hermanos. De alguna manera tiene que ser probada. ¿Sabe que Jesús dijo, hermano, en Mateo capítulo 5, hermanos, que ahí en versículo 10 dice la Biblia, hermanos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia? Tenemos que ser probados también por persecución. Si la iglesia fue probada por persecución, hermano, de alguna manera en esta época, hermano, nosotros padecemos persecución. Quizá, hermano, vamos a decir, bueno, hermano, no nos están persiguiendo como la iglesia antigua, pero de alguna manera, hermano, usted y yo somos perseguidos. Hay persecución del enemigo, ¿qué decimos de tentaciones? Hermanos, de luchas, de pruebas. Somos perseguidos de alguna manera, hermanos. Somos perseguidos, hermanos, pero grande es Dios, hermanos, para librarnos de las persecuciones. Grande es Dios, hermanos, para librarnos de tentación. Grande es Dios, hermanos, para librarnos de todo lo que se avecina, hermanos. Grande es Dios, hermanos, para librarnos, hermanos, de todo lo que el enemigo tiene en nuestras vidas, hermanos. Dios nos va a librar y Dios, hermanos, nos va a hacer levantar de donde a veces el enemigo tiende a hacernos caer. Amén. Dice la Biblia, hermano, que aquel que fue tentado en todo es poderoso para librar a los que son tentados. Hermanos, la Biblia nos enseña por esta palabra, hermanos, la que hemos leído, sin lugar a duda, hermanos, es necesario pasar por un momento, hermano, de prueba, de lucha, hermanos. Es necesario todavía, hermanos, si Dios le place, hermano, es necesario todavía, hermano, pasar por esos momentos. Hermanos, nadie nos ha dicho, hermano, que ya se acabó. Esto se va a acabar, hermanos, hasta el día, hermano, que dejemos de respirar de la tierra, dejemos de respirar, hermanos, o el día que Cristo venga. Pero mientras Cristo aún no ha venido, hermanos, todavía estamos en lucha, en prueba, hermanos. Estamos, hermanos, en este mundo y tenemos que padecer. Hermanos, solamente un poquito, hermanos, un poquito vamos a padecer todavía. Hoy es un poquito, hermano, la Biblia dice que un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Esto es, hermano, hasta que Cristo venga. Hermanos, la venida del Señor está muy cerca. Es por cierto la realidad, hermanos, y se presiente la venida del Señor. El Señor está bien cerca, hermanos, pero mientras el Señor viene, hermanos, recordemos, como Pedro dijo a la iglesia, hermanos, si es necesario, tenemos que padecer un poquito más, hermanos. Es un poquito, hermanos, un poquito más. Si ya pasamos, hermanos, quizá la mayor parte de la prueba, ya falta poquito, hermanos. Ya falta poquito, hermanos. Así que ánimo, hermanos. La iglesia del Señor en esta época, hermanos, más en este tiempo, hermanos, tiempo que vivimos, tiempos finales, hermanos, es necesario recordar, hermanos, la promesa de Dios. Que solamente es un poquito, hermanos, tenemos que padecer. Un poquito más, hermanos, y habremos vencido, hermanos. Porque la salvación es más que segura, hermanos. Pero todo esto, hermanos, tenemos mientras que padecer, hermanos. Así que no importa, hermanos, lo que padecemos en esta época, hermanos.
No importa, hermano, de las diferentes formas y maneras que vayamos a pasar todavía o lo que padecemos, hermanos, sabemos, hermanos, que la salvación está segura, hermanos. Dios nos promete una salvación grande, hermanos. La salvación está más que segura, hermanos, y si es necesario, pues hay que padecer, hermanos. Así que, hermanos, vamos a seguir avanzando. Vamos adelante, hermanos, como buenos soldados de Jesús. Vamos avanzando, hermanos, que no nos importa, hermanos, las turbulencias. No importa, hermano, cómo se levanta el enemigo. No importa cómo golpea los huracanes, hermanos. Las tentaciones, la lucha, las pruebas. No importa cómo el enemigo sea levantado, hermanos, en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra familia, hermanos, donde quiera que andemos, quizás se levanta el enemigo, hermanos. Pero no importa, hermanos, porque el día del Señor se acerca, hermanos. El día del Señor se acerca. Y esta prueba y esta lucha, hermanos, no habrá rastro, hermanos. No habrá rastro. Dice la palabra en Apocalipsis, hermano, que Dios ha preparado cielo nuevo y tierra nueva. De lo demás, dice, no habrá memoria. De lo demás, hermanos, no habrá memoria, hermanos. De esta lucha, de esta prueba que hoy padecemos, hermanos, allá, hermano, en el reino de Dios no habrá memoria, hermanos. Allá arriba, hermano, habrá gozo, paz y alegría, hermanos. Así que, hermanos, que es necesario que padezcamos. Es necesario, hermanos, por esta prueba que pasamos, hermanos. Y damos gracias a Dios, hermanos. Incluso, hermanos, aunque parezca raro, hermanos, pero la Biblia nos recomienda dar gracias a Dios por todo, hermanos. Gracias por las pruebas, por las luchas, hermanos. Ya que sin la prueba, hermanos, nuestra fe no podría ser probada. Hermanos, fíjense que hasta para comprar un auto usted tiene que probarlo. Para comprar una cosa terrenal tiene que ser probada, hermanos. Y si una cosa terrenal tiene que ser probada, ¿cuánto más nuestra vida espiritual, que vale más que una cosa terrenal? Nuestra vida espiritual vale más que el oro, hermanos. Es muy preciado, hermanos. Así que por la palabra vemos también, hermano, que para heredar la patria celestial, nuestro reino, hermanos, tenemos que ir probados. Que Dios no se va a llevar nada, hermano, que no sirva, hermano, que no sea probado. Es decir, hermano, que Dios, lo que dice en su palabra, que todo lo que va a heredar el reino de los cielos, hermanos, tiene que entrar probado. Tiene que entrar, hermanos, más que nada, algo que haya pasado la prueba. Algo, hermano, bueno, algo hermoso, algo, hermano, real. Y sobre todas las cosas, hermanos, pues que no sea, hermano, sencillo. ¿Cómo le podemos llamar? Que sea como el oro, hermano, un oro auténtico. Que sea algo auténtico, hermano, para heredar la promesa del Señor. Así que, hermanos, en esta hora ha sido poca la palabra. Si usted puede ponerse en pie esta mañana, hermanos. Yo sé que la palabra es poquita, hermanos, pero sabe, hermano, donde llama mi conciencia, hermano, esta palabra es, hermano, precisamente, hermanos, que un poquito de tiempo, hermanos, si es necesario, vamos a padecer por causa del Señor. ¡Aleluya! Que un poquito de tiempo, hermanos, padezcamos, hermanos, pues ya que, hermano, esto va a ser pasajero, hermanos. Así que, mis amados hermanos, pues yo creo que con la palabra nos dice que adelante, hermanos, luchemos por nuestra salvación, hermanos. No importando la lucha, la prueba, sabemos, hermano, que Dios está con nosotros. Así que Dios me lo bendiga, hermano. Dejo a nuestro pastor con cada uno de nosotros esta mañana. Puede darles un aplauso al Señor, no al pastor, no a mí, hermano, sino la palabra que nos habla en todo tiempo. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Qué bendición, hermano, nos gozamos con la palabra. En el Evangelio hay pruebas, hermano. ¿Quién no va a decir, yo no paso por prueba? Son muchas las pruebas que pasamos, hermano. Y hay momentos, dice una alabanza, que me siento desmayar, pero ahí viene en sus manos, me sostiene y no me deja claudicar. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios nos ayuda, hermanos, en medio de la prueba, de nuestras adversidades. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Venimos en palabra de oración. Oh Dios y Padre que estás en los cielos de los cielos, muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad, Dios mío, que nos ha permitido en esta mañana de estar en su casa de oración. Ahora, Señor, le imploro por medio de Jesucristo que nos despida, Señor, pero no de su presencia. Llévenos con bien hacia nuestros hogares, Señor amado, Dios mío, por cada hermano que se hizo presente. De igual manera, Señor, aquello que le fue imposible acercarse a su casa de oración, ahí donde estén, Señor, bendice sus vidas. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. También le pedimos, Señor, que nos prepare para el día de mañana, donde nos vamos a reunir, Señor, ofreciéndole
ese pequeño sacrificio en ayuno, Señor, delante de su presencia. Gracias, Señor, en esta hora, Señor. Despídenos, pero no de su presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Jehová, nuestro Dios, les bendiga. Jehová, nuestro Dios, les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros y tenga de cada uno misericordia. Y que el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones, vuestros pensamientos, vuestra salud en Cristo nuestro Señor y Salvador. Podemos irnos en paz y que el alto sublime Dios bendiga a cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a glorificar al Señor con este salmo. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios le bendiga a todos y adelante en el nombre de Jesús. El día de mañana estaremos aquí con el Señor, hermano, a las 7 de la mañana.